Buenos días, queridos estudiantes, colegas del claustro, administración universitaria, distinguidos invitados, amigos y amigas todos. Puesto a los estudiantes delante, porque la razón de ser de una institución universitaria es precisamente son los estudiantes, que son el futuro de nuestras disciplinas y el futuro del país. Bienvenidos todos. Es una gran alegría tenerlos aquí. Es una gran alegría tener con nosotros al doctor Diego Gracia Guillén. Yo voy a ser el director de tráfico esta mañana. Para los que no me conocen, yo soy Jorge Ferrer y soy el director del Instituto de Bioética Eugenio María de Hostos, aquí del recinto de Ciencias Médicas. Ahora voy a cederle la palabra al decano de Asuntos Académicos de nuestro recinto, el doctor Ramón González. También quiero expresar nuestro agradecimiento a CELABI, el Centro Latino de Bioética y Humanidades. Aquí están miembros de su junta de directores, el doctor Gabriel Dampier, la doctora María Eugenia Dampier, la doctora Sandra Fábrega. Ellos han sido quienes han promovido esta visita del doctor Diego Gracia a Puerto Rico, y quiero reconocer también a la Universidad Interamericana, que ha sido coauspiciadora de la visita del doctor Gracia. Aquí está representada por la doctora Lilian Gallá, decana asociada de Asuntos Académicos del Recinto Metro. Y por favor, doctor Ramón González, que nos va a dar la bienvenida a nombre del rector y del Decanato de Asuntos Académicos. El Instituto de Bioética es una de las unidades del departamento del Decanato de Asuntos Académicos de nuestro recinto. Muchas gracias al doctor Ferrer y bienvenidos a todos. A nombre del rector del Recinto de Ciencias Médicas, doctor Noel Aymat, y en el mío propio, les doy una cordial bienvenida a esta actividad que lleva como título Hechos y Valores en la Relación Clínica. Esta actividad, como mencionó el doctor Ferrer, es la última de un ciclo de conferencias auspiciadas por el Centro Latino en Bioética y Humanidades, el Museo de Historia de la Medicina, el Instituto de Historia de la Salud y el Instituto de Bioética Eugenio María de Hostos. Agradezco a todos ustedes su dedicación y empeño para que esta actividad haya sido un logro y el interés de muchos profesionales, especialmente profesionales de la salud como nosotros, por sacar de su tiempo, de su apretada agenda para participar de este gran evento. Aprovecho el periodo que se me ha concedido para destacar la presencia de nuestro conferenciante en el día de hoy, el doctor Diego Gracia Guillén, catedrático emérito de Historia de la Medicina y director del Magíster en Bioética de la Universidad Complutense de Madrid. Contamos también con la presencia en el día de hoy de destacados bioeticistas de Puerto Rico y el extranjero que se han unido a nosotros en este gran esfuerzo. Quiero destacar también la labor realizada por el comité organizador, el doctor Gabriel Dampier, que se encuentra con nosotros en el día de hoy, el doctor Francisco Agosto, la doctora Sandra Fábrega Stroche, y muy en especial la labor de varias personas que han sido instrumentales en la realización de este gran proyecto académico. La doctora María Eugenia Fernández, profesora de bioética de la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Una vez más, el doctor Jorge Ferrer, director del Instituto de Bioética de nuestro recinto, y de la señora Zoraida Braña Correa, administradora de dicho instituto. Quiero también aprovechar esta oportunidad para agradecer el coauspicio de la Universidad Interamericana, bienvenida doctora, que conjuntamente con la Universidad de Puerto Rico han colaborado en este gran evento. Muchas gracias a todos y espero disfruten de esta actividad que estoy seguro será de beneficio para todos nosotros. Bienvenidos. Gracias, doctor González, y gracias por el apoyo que desde el decanato siempre se da a las actividades del Instituto de Bioética, pues para el servicio de nuestro recinto. Pues me toca ahora la grata tarea y difícil tarea de presentar al doctor Diego Gracia Guillén. Y Diego es un conocedor, conoce muy bien a Aristóteles,
Aristóteles es el gran maestro de la deliberación en la antigüedad, y la deliberación es uno de los temas favoritos, de los temas de estudio del profesor Diego Gracia. En la retórica, los discursos tienen unos lugares comunes, ¿no? Definir, comparar, aducir testigos. Las presentaciones de conferenciantes son una especie de género literario o de género oratorio, de género retórico, y uno de los tópicos comunes al comenzar un discurso de presentación es decir que es un gran honor y una gran alegría presentar al conferenciante y contar con su presencia entre nosotros. Yo he tenido un cierto reparo de comenzar diciendo que es un gran honor y una gran alegría, porque podría parecer que es un tópico que se repite de manera obligatoria. Pero yo les aseguro que en este caso y en esta mañana no es un tópico retórico cuando digo que me causa una gran alegría que tengamos a Diego Gracia entre nosotros hoy. Y yo creo que Diego sabe mejor que nadie que no es un tópico, porque él sabe el afecto y la admiración que siento por él como persona y por su obra, su insigne obra académica. Hace 28 años que yo conozco a Diego. Ustedes estarán sorprendidos, dirán, ¿cómo es posible que dos hombres tan jóvenes se conozcan desde hace tanto tiempo? Pero es que los dos hemos sido muy precoces intelectualmente. Yo fui alumno de Diego, siendo estudiante doctoral en Madrid. Seguí sus seminarios, un seminario sobre fundamentos, la fundamentación de la bioética, y otro seminario sobre la historia de la bioética en 1988 y en 1989. Y fue ahí donde leí en profundidad, por primera vez leí en profundidad la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Lo considero y lo sigo considerando mi maestro, junto al inolvidable y entrañable amigo Javier Gafo Fernández, quien también estuvo aquí en este recinto varias veces. Ustedes saben que uno cuando de estudiante se encuentra con los maestros, con sus profesores, los ve como gigantes. A veces después cuando uno se encuentra con ellos, ya como colegas, como que no le parecen tan impresionantes. Yo tengo que decir que con Diego yo siempre me siento discípulo y cada vez que lo escucho aprendo de él. No voy ni siquiera a intentar resumir el abultado currículo, el CV de Diego Gracia. La versión que yo tengo, que no es la última, tiene 89 páginas. Diré, es médico, es psiquiatra. Advierto, fue mi maestro y mi amigo, pero no es mi médico. Es filósofo e historiador de la medicina. Si estuviese aquí el doctor Ernesto Frontera, diría que quizás no sea mi médico, pero que él no duda que necesito los servicios de un psiquiatra. Diego es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, diplomado en Psicología Clínica por la Universidad Pontificia de Salamanca, especialista en psiquiatría y doctor en medicina por la Universidad Complutense, con la tesis Persona y Enfermedad, una introducción a la historia y a la teoría de la antropología médica, que elaboró bajo la dirección de don Pedro Laín Entralgo, a quien tuvo el honor de suceder en la Cátedra de Historia de Medicina de la Universidad Complutense, de la cual ahora es catedrático emérito. El profesor Diego Gracia ha publicado, yo no sé si los cuento bien, pero yo calculo que son 20 libros, de los cuales él es el único autor. Además ha sido editor principal o director de numerosas publicaciones y proyectos de investigación y de más de 400 artículos en revistas profesionales y capítulos en libros especializados.
tengo que confesar que no los he leído todos. Es además el discípulo más destacado, yo diría, de Javier Zubiri, y ha sido el fundador y presidente de la Fundación Zubiri. Por último, diré que Diego Gracia puede ser considerado uno de los padres fundadores de la bioética, en particular de la bioética de lengua española. Su contribución al desarrollo de la bioética en España y América Latina ha sido extraordinario, y es en su carácter de lo que diríamos primera espada de la bioética pensada en nuestra lengua que el Instituto de Bioética del Recinto de Ciencias Médicas se enorgullece en presentarlo hoy a la comunidad académica de nuestro recinto. Es la tercera vez que nos visita aquí en el Recinto de Ciencias Médicas. Estuvo en 1995, cuando se hizo la inauguración oficial del Instituto de Bioética, cuyo primer director fue el doctor Leonides Santos y Vargas. Volvió en 1998. En 2005 estuvo en el recinto de Mayagüez, pero eso no lo vamos a contar. Y hoy es la tercera vez que lo tenemos aquí en el Recinto de Ciencias Médicas y esperamos que no sea la última. Y como yo sé que ustedes no vinieron a oírme a mí, sino que vinieron a oírlo a él, pues yo me voy a callar y voy a dejar que Diego Gracia hable. Una última advertencia es que vamos a estar repartiendo, distribuyendo papelitos para la hora de para las preguntas que después se van a estar recogiendo, y el doctor Gabriel Dampier y la doctora Sandra Fábrica, la doctora María Eugenia Dampier van a estar haciendo el escrutinio. Así evitamos que haya otras personas que se sientan como con el derecho de convertirse en conferenciantes. A veces, en vez de hacer preguntas, la gente quiere dar una segunda conferencia. Hoy nos basta con un solo conferenciante, con Diego Gracia, a quien le cedo ahora mismo el ambón. Bueno, buenos días a todos. Excelentísimas autoridades académicas, queridos compañeros, amigos todos. Esta es mi última intervención pública en este viaje relámpago a la Isla Bonita, y como es la última, pues quiero agradecer ya al comienzo, la tremenda hospitalidad y la enorme amabilidad que habéis tenido todos conmigo durante estos días. Os lo agradezco de verdad. Estar aquí es como lo que los alemanes llaman estar zu Hause, como en casa. Y eso todo el que viaja sabe que es lo máximo que puede pedir, porque es la máxima demostración de amistad y de fraternidad entre los seres humanos. Bien, el tema que voy a desarrollar es, como dice el título, Hechos y valores en la relación clínica. Querría explicar brevemente el título y luego pasaré al contenido, ¿no? ¿Por qué esto? Bueno, en primer lugar, probablemente muchos de ustedes serán profesionales sanitarios, pues médicos, personal de enfermería, auxiliares, administrativos. La relación clínica cubre todo eso, y por tanto he tratado de buscar un título que sea suficientemente amplio como para que lo que diga pueda serles de utilidad, no sé si a todos, pero por lo menos a la mayoría de los que están aquí hoy, ¿no? El término relación clínica es un término relativamente reciente. Los mayores del lugar recordarán que hace 40 años esta expresión relación clínica no existía y no se utilizaba. Se hablaba de relación médico-enfermo, que era el término más clásico en castellano. En inglés lo típico era hablar de doctor-patient relationship, términos que en buena medida han desaparecido. Y han desaparecido porque si se habla de relación médico-enfermo
o doctor-paciente, pues habría que hablar luego de relación personal de enfermería-enfermo, trabajador social enfermo, y además tampoco son enfermos todos, con lo cual habría que, no sé, ampliar el vocabulario o multiplicar las expresiones de tal manera que todo el mundo pudiera encontrar su lugar. La consecuencia de ello es que en los últimos años, en la última década o en las 2 últimas décadas, se ha decidido sustituir estas expresiones clásicas por otra más amplia, en la cual los relatos, los elementos de la relación no entran en la denominación. Y se habla de relación clínica, de relación de salud, relación sanitaria, clinical encounter, dicen los norteamericanos, encuentro clínico, y cabe pues todo el que está en relación con lo que es la clínica. Saben ustedes que clínica es una palabra que existe en todos nuestros idiomas y que deriva de un término griego, que es el término kline, klinos, que significa cama, pero directamente no significa cama, significa un lugar donde uno se recuesta y que está inclinado. De hecho, de esa misma raíz viene la palabra inclinación. Y si recuerdan ustedes las películas de romanos, donde aparecen una especie de hamacas que están en un cierto ángulo y que se llamaban triclinios, donde estaban recostados los patricios romanos comiendo, tal. Bueno, todo viene de la misma raíz. De esa misma raíz viene una palabra muy curiosa, que es clima. Y viene de la misma raíz porque clima es otro término griego. Los griegos, claro, Grecia está situada en el hemisferio norte, y en el hemisferio norte hay una estrella que se llama la estrella polar, que está más o menos en la vertical del polo norte. En el hemisferio sur hay otra parecida, que es la famosa Cruz del Sur, pero en el hemisferio norte los astrónomos griegos pues estaban en el hemisferio norte. Entonces, si uno camina hacia el polo norte y mira hacia arriba, hacia la estrella polar, la visual hace con el suelo, con la Tierra, un ángulo de 90 grados. Es decir, el clima, la inclinación es 0. Y si a partir de ahí uno empieza a andar por la superficie terrestre hacia el Ecuador, y de vez en cuando, en el hemisferio norte, y de vez en cuando se para y mira a la estrella polar, irá viendo que el ángulo que forma la visual con la Tierra es cada vez más agudo. Es decir, la inclinación aumenta, el clima aumenta. Y ese es el origen de la palabra clima. Por tanto, hay una raíz griega de la que vienen muchas palabras muy interesantes, entre ellas clínica. Y clínica es lo que se hace con un paciente, en una cama, alrededor de una cama, con alguien que tiene una necesidad que vamos a llamar necesidad de salud. Alguien identifica una necesidad, le duele algo, tiene alguna molestia, no puede realizar ciertas funciones corporales o vitales y acude a un profesional. Y entonces se inicia una relación que llamamos relación clínica. Evidentemente, esto puede aplicarse también a otros ámbitos distintos de la clínica. Cuando uno tiene un problema laboral o judicial y acude pues a un abogado, se inicia una relación que ya no se llama clínica, pero que es muy parecida. Y muchas de las cosas que yo voy a decir esta mañana aquí, pues se podrían aplicar cambiando algunas otras cosas a los otros tipos de relaciones interhumanas. En cualquier caso, yo me voy a referir a la relación clínica, y las personas que no sean clínicos y pertenezcan a otras áreas, a otras actividades, pues podrán cambiar algunos elementos y aplicar todo lo demás que voy a decir probablemente a su actividad profesional.
Lo primero que me gustaría decir es cuáles han sido los modelos fundamentales de la relación clínica. Este es un tema que se ha trabajado muchísimo, sobre el que la literatura en las últimas décadas es muy amplia y que, como verán ustedes, espero, es enormemente interesante y además yo creo que es útil, orienta mucho en la vida, ¿no? Claro, la relación clínica es una relación interhumana. Es la relación entre dos o más seres humanos por aquello de que hay un problema que llamamos una necesidad de salud. Alguien identifica una necesidad, acude a un profesional, a alguien que cree que tiene una formación específica que le puede ayudar en la resolución de su problema y entonces se establece un vínculo y se inicia una relación interhumana. La relación clínica es una relación interhumana como tantas otras. ¿Esto qué quiere decir? Pues que uno pensaría que la relación clínica ha sido siempre una relación entre dos personas autónomas que, motivadas o movidas por esa necesidad de salud, se ponen en contacto autónomamente, libremente, y inician pues una relación. Curiosamente, esto no ha sido así. Este es el concepto que hoy solemos tener de lo que es una relación interhumana, pero no es el concepto que ha funcionado durante la mayor parte de la historia occidental, que es nuestra historia. Y por supuesto en la de otras culturas tampoco, ¿no? Entonces, antes de ver la situación actual, quizá conviene que vayamos un poquito hacia atrás, porque además eso que voy a exponer ahora, que en buena medida ya no es funcionante, está superado, sigue ejerciendo su influencia sobre la situación actual y por tanto es importante conocerlo, porque si no hay elementos que no podemos entender en las relaciones interhumanas y concretamente en la relación clínica. Primera cosa curiosa, piensen ustedes, vamos a ir hacia atrás, hacia el origen de nuestra cultura, la cultura occidental. Ustedes saben que la cultura occidental nace en un momento determinado de la historia del mundo. Nace en Grecia en torno al siglo VI y al siglo V antes de Cristo. Ahí nace, por ejemplo, la medicina occidental. Hipócrates de Cos, que fue nuestro abuelo en la profesión, fue un médico del siglo V antes de Cristo en la Grecia clásica. La isla de Kos ahora es muy famosa, desdichadamente. Estarán viendo ustedes cómo en esta especie de migración enorme que se está produciendo de Siria a Europa, pues la isla de Kos todos los días aparece en los telediarios y además de una manera trágica en extremo, ¿no? Pero en fin, Hipócrates era de ahí, era de esa isla y es el hombre que inició la medicina occidental. Los profesionales que trabajamos en la relación clínica, que nos ponemos en contacto con los pacientes en orden a ayudarles técnicamente, no procedemos de los chamanes siberianos, ni procedemos de los sacerdotes de los templos egipcios o de los templos mesopotámicos. Nuestros abuelos en la profesión son los médicos hipocráticos. Y fue concretamente este hombre, Hipócrates de Kos, que nos enseñó una cosa fundamental, que nadie antes que sepamos había dicho. Y es que la enfermedad es una alteración del cuerpo, de la naturaleza del ser humano. Y que por tanto, si queremos ayudar a esa persona, tenemos que intentar identificar qué hay en la naturaleza que está alterado y cómo podemos, si es posible, restituirlo a su forma natural. Por tanto, los médicos hipocráticos y toda la tradición occidental a partir de aquel momento no atribuyen los males a causas sobrenaturales. Sacerdotes egipcios, sacerdotes mesopotámicos, los sacerdotes del pueblo de Israel, esos son otras tradiciones, sino que consideraron que si una persona tenía un problema en su naturaleza, en su salud, tenía que deberse a una alteración
En el caso de las enfermedades quirúrgicas solía ser externa, fractura, luxación, herida. Y en el caso de las enfermedades internas tenía que suceder algo parecido, lo que pasa es que no se veía. Pero ellos intentan, esto es lo que llamó mi profesor, mi maestro, el profesor Leinentralgo, la mentalidad quirúrgica del corpus hippocraticum. Los hipocráticos fueron médicos que fueron con mentalidad quirúrgica a analizar las enfermedades internas. Y dijeron, si las enfermedades externas, las enfermedades quirúrgicas, se deben a lesión, en las enfermedades internas tiene que haber una lesión solo que interna. No la vemos. Pero indudablemente tiene... Bueno, y esto, aquí ahí comienza la medicina occidental. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos que analizar qué es lo que pasa en esos siglos en Grecia para entender cómo ha sido la relación clínica, fíjense ustedes, desde el siglo V a.C. hasta hace 2 siglos. Luego han empezado los cambios, pero el modelo que establecieron ellos es un modelo que ha durado casi 2000 años, o más de 2000 años en la cultura occidental. ¿Y en qué consiste este modelo? Bueno, la primera cosa que es extraña para nosotros es que el concepto que hoy no se nos va de la boca y que en bioética es el concepto fundamental, la palabra autonomía, es una relación interhumana, pues será una relación de sujetos autónomos que se ponen en relación entre sí. Pues no. Autonomía es un término griego. De hecho, es un término que no se tradujo al latín y a los idiomas romances posteriores, sino que simplemente se transcribió. Y autonomía es como se dice en el griego antiguo. ¿Y autonomía qué es? Bueno, nomos es ley, es norma, autos es uno mismo, uno es ley para sí mismo. Yo soy autónomo porque me doy leyes a mí mismo, ¿no? Y por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que soy un sujeto moral. Yo soy fuente de derecho y de deberes. Y este es el concepto de autonomía que tenemos. Bueno, pues en el griego clásico, autonomía no significa eso. De hecho, el doctor Jorge Ferrer ha citado la Ética Nicómaco. La Ética Nicómaco es el primer y probablemente el mejor libro de ética que se ha escrito en la historia de la humanidad. Busquen ustedes en ese libro la palabra autonomía y verán que no existe. Yo la he buscado, no existe. Pero es que no existe ni en ese libro ni en ningún otro libro de ética de la tradición clásica. ¿Dónde aparece la palabra autonomía en los textos griegos antiguos? Pues aparece en los libros de historia y en los libros de política. Por ejemplo, si uno analiza la guerra del Peloponeso de Jenofonte, verá que aparece el término autonomía. ¿Y quién es autónomo en la Grecia clásica? Son las poleis, las ciudades, los estados, diríamos hoy. Porque son las ciudades griegas las que son autolegisladoras, se dan leyes a sí mismas. Tenían su parlamento, hacían sus leyes y por tanto eran autónomas. Pero los individuos no eran autónomos. De hecho, es muy curioso, y esto cuando se explica ética a los estudiantes, pues siempre hay que decirlo, ¿no?, que cuando uno lee, por ejemplo, la Ética Nicómaco, Aristóteles dice al comienzo y al final de la Ética Nicómaco que la ética, como disciplina, es una parte de la política, dice. Eso crea una parte de la política, pero entonces no es autónomo el individuo. Y la tesis griega es que los individuos no son autónomos. ¿El objetivo de la ética cuál es? Aristóteles lo dice en la primera página de la Ética Nicómaco. Es la plenitud, conseguir la plenitud. Eso es lo que en griego se llama eudaimonía, que malamente traducimos
al español por felicidad, pero no es felicidad, no es estar contento. Eudaimonía es plenitud, es llevar la vida a plenitud, llevar la vida humana a plenitud, vivir plenamente. Yo cuando se lo explico a los alumnos muy jóvenes, que naturalmente tienen un lenguaje que ya no es el mío, no sé si ese lenguaje funciona aquí, les digo, la mejor manera de traducir eudaimonía sería lo que dicen ahora los jóvenes, vivir a tope. Se dice aquí también. Vivir a tope es sacar todo lo que hay implícito o que puede dar de sí una naturaleza. Eso es eudaimonía. Bien, pues la tesis griega es que uno solo no puede lograr eso. No se puede lograr más que en comunidad. No se puede lograr más que en la polis. Por tanto, si uno está separado de esa estructura que es la polis, y por eso dicen, la ética es una parte de la política, es que la eudaimonía yo no la puedo conseguir solo, aislado, sino que necesito un contexto, ¿no? Y entonces yo necesito de los demás, solo en comunidad puede lograrse ese ideal que es el de la vida plena, que sería otra manera de traducir eudaimonía, vida plena, ¿no? Claro, esto es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque autónomo no es nadie. Esa es la tesis griega. Autónomo no es nadie. Yo no soy autónomo más que como miembro de una estructura que sí es autónoma. Y yo tengo que estar integrado en esa estructura para poder ser autónomo, ¿no? Esa estructura es lo que llama Aristóteles en la primera línea del primer libro de la Política. Dice, ¿qué es la polis? Se pregunta Aristóteles y dice, es una koinonía natural. Koinonía es comunidad. Por tanto, la polis es una estructura natural. Es como el corazón, una estructura natural. Las estructuras sociales para los antiguos son tan naturales como las estructuras biológicas. Y solo integrado en esas estructuras naturales el ser humano puede llegar a plenitud. Es una koinonía. Esto es lo que le permitió definir a Aristóteles al ser humano. Habrán oído probablemente ustedes la definición porque es muy famosa como zoon politikon. Zoon es animal, de ahí viene zoología y tal, ¿no? Zoon politikon. El ser humano no es ser humano más que en la polis. Al señor que se separa de la polis y que quiere ser autónomo en el sentido moderno, los griegos le llamaban con una palabra que en castellano tiene un sentido preciso. Lo llamaban idiotes. Idion en griego significa propio. Y idiotes es el que quiere estar solo, el que se aísla. Ese no puede llegar a plenitud, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que para poder llevar a plenitud se requiere la comunidad. En la comunidad tiene que haber unas personas que dirijan y otras personas que sean dirigidas. Por tanto, tiene que haber dos tipos de estructuras o de estamentos y tiene que haber unos elementos rectores de la vida común. Esos elementos rectores van a ser, pues yo qué sé, por ejemplo, los políticos, pero es que es también la función que tiene el médico. El médico es una de esas élites que, como tienen un saber especial, pueden ser rectores de los demás y conseguir ayudar a los demás a llegar a plenitud, cada uno en su campo. El médico sería en la gestión del cuerpo, el político en la gestión de la cosa pública y la consecución del bien común, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Claro, ¿qué estoy tratando de explicar? Miren ustedes, estoy tratando de explicar por qué las relaciones clínicas durante la mayor parte de la historia humana han sido lo que hoy todo el mundo llama, y yo quiero explicar y que se entienda bien, paternalistas. ¿Por qué han sido unas relaciones de tipo vertical? Del tipo yo mando, tú obedeces.
Esto, hoy paternalismo es un insulto, pero paternalismo no ha sido un insulto en toda la historia de la humanidad. Y yo creo que antes de entender las palabras, torcidamente, conviene que hagamos un pequeño esfuerzo por entender lo que nuestros mayores en la profesión o en las profesiones sanitarias entendieron y por qué hicieron lo que hicieron. Por más que eso hoy nos pueda parecer insuficiente, incorrecto o hasta errado, ¿no? Las relaciones son relaciones verticales. En una sociedad, en una coinonía, en una polis, tiene que haber unos elementos rectores. Los políticos, por ejemplo, los generales, en una guerra, en un ejército, tiene que haber unos mandos. Y esos mandos son necesarios para ganar la guerra. Y por tanto las relaciones tienen que ser absolutamente verticales. Esto es lo que llamaban los griegos el estrategos, el estratega. Ese era el general. Y sin un general difícilmente se puede ganar una guerra. Lo que es el estrategos en el orden del ejército, lo que es el político en el orden del bien común, eso es el médico en el orden de la gestión del cuerpo. Es la persona que tiene un saber específico y que tiene un poder de mando. ¿Para qué? Para que los demás puedan conseguir prolongar su salud del mejor modo y durante el mayor tiempo posible, ¿no? Esto es importante. Y dice Aristóteles en la Política, acabo inmediatamente con esta primera figura que me parece importante que entendamos, ¿no? Dice Aristóteles en la Política, dice, las relaciones humanas son así, no solo las médicas, todas, las políticas, el sacerdote con sus feligreses, el médico con sus pacientes, todas son relaciones del mismo tipo, ¿no? Y dice Aristóteles, esas relaciones pueden ser de dos tipos. Y pone un ejemplo que es muy significativo. Claro, las familias griegas antiguas, como ha sucedido en todas las culturas, en España y supongo que aquí hasta hace muy pocos años, ¿no? Las familias, la cultura era una cultura básicamente agrícola y las casas eran casas donde convivían 2, 3 y hasta 4 generaciones. Eran las grandes haciendas, ¿no? Esto en diferentes lugares de España pues tiene diferentes nombres, las masías en el caso de Cataluña, en Galicia pues son los pazos, son grandes estructuras agrícolas con unas casas patriarcales donde coexisten 2, 3 y 4 generaciones, ¿no? Esto desde el punto de vista sanitario era muy curioso, porque esas casas tenían un sistema de asistencia sanitaria, un sistema de asistencia a ancianos y a recién nacidos, siempre. Por tanto, tenían un sistema propio de asistencia que ahora hemos perdido. Ahora vivimos en lo que llaman los sociólogos las casas nucleares, donde vive la familia nuclear, que es pues el matrimonio, la pareja y a lo más unos pocos hijos. En cuanto hay, por ejemplo, una enfermedad crónica, la familia nuclear no puede asistir. Y entonces se produce una crisis ahí que es completamente distinto. Bien, las familias tradicionales eran así. Y Aristóteles en la Política dice, claro, en una gran familia, como eran las casas griegas, las casas agrícolas griegas, hay alguien que tiene el poder de mando. Y ese señor, pues es el jefe, el padre de familia, ¿no? Por lo menos era el padre de familia. El padre de familia mandaba en sus criados, eran esclavos en Grecia, eran los llamados esclavos domésticos, que no son esclavos, eran como criados. Por ejemplo, el término griego cerapaina, pues se puede traducir por esclava, pero se traduce generalmente por criada, porque eran esclavos domésticos. Y los trataban como personas de la familia realmente, ¿no? Bien, entonces el jefe de la casa tiene que mandar a sus criados. Es una función que tiene, ¿no?
Y dice Aristóteles, claro, jefe de la casa, cuando manda a los criados, en griego el término que se utiliza es despotes. El amo en griego es despotes. Y dice Aristóteles, cuando el amo manda a los criados, no manda buscando el beneficio de los criados, sino que manda buscando el propio beneficio, aunque colateralmente tenga que pensar también en el beneficio de los criados, porque si desaparece el criado, desaparece el dominio del señor sobre el criado. Pero básicamente el amo, el despotes, manda buscando su beneficio y no el beneficio del criado. Dice, pero ese mismo señor, que es despotes, amo, cuando manda a los criados, es pater, otro término griego, cuando manda a sus hijos. Pues claro, es el mismo sujeto con roles sociales distintos y estableciendo relaciones interhumanas distintas. Y dice, cuando el padre manda a sus hijos, no decide por ellos buscando el propio beneficio en vez del beneficio de los hijos, sino que les manda buscando el beneficio del hijo y no el propio beneficio. ¿Qué quiero decir con esto? La relación clínica tradicional ha sido una relación interhumana basada pues en toda esta idea de que solo en la polis se puede llegar a la perfección. Hay unas personas que tienen el rol de mando, el padre de familia es una de ellas, el amo de los criados es otra, el despotes, el general, el estrategos, etcétera, ¿no? Claro, fíjense, en medicina, ¿cuál es el modelo de todos estos que se ha utilizado? Pues el modelo que está en todos los textos éticos de la antigüedad y de la Edad Media es que la relación de los profesionales sanitarios con sus pacientes no tienen que ser despóticas, podrían serlo, tienen que ser paternales. Es decir, el profesional, y esto es lo que dice la ética médica de todos los siglos, ¿no? El profesional tiene que actuar con los pacientes buscando no el propio beneficio, sino el beneficio del paciente. ¿Qué les parece? ¿Está bien, no? Habría que decir, ¿los profesionales sanitarios cumplieron siempre con este precepto? Habría que decir que en la práctica probablemente fueron paternalistas unas veces, fueron despóticos otras y hubo de todo. Pero en cualquier caso, la ética médica lo tenía muy claro. El deber del profesional es buscar el beneficio del paciente, pero bien entendido, soy yo el que defino lo que es bueno para el paciente, no es el paciente. El paciente no es autónomo. Esto es lo que he tratado de explicar, que no es fácil de explicar. El paciente no es autónomo. ¿De acuerdo? Si ustedes van a cualquier texto de los llamados textos deontológicos o éticos del Corpus Hippocraticum, el más conocido de ellos es el juramento, allí lo dice clarísimamente el autor del juramento, ¿no? Actuaré en el cuerpo del paciente en beneficio del paciente, dice el texto. Es el término ophelein, que es un término que se traduce de muchas maneras, en beneficio de, en favor de, en utilidad de, pero yo tengo que actuar en beneficio del paciente. Entraré, en el versículo de la visita domiciliaria, entraré en la casa del paciente no para abusar de muchachas, etcétera, sino en beneficio del paciente. Entonces, paternalismo, ¿no? Y eso es lo que hoy llamamos paternalismo. Solo hay un matiz que añadir, ¿no? ¿Qué se entiende por beneficio? Este es el famoso principio de beneficencia, uno de los principios básicos de la ética. Dicho de otra manera, ¿quién define lo que es beneficioso? Este es el tema.
Bueno, pues en toda la tradición el beneficio lo define el profesional, no lo define el paciente. ¿Y por qué lo define el profesional? Dos razones, y pasamos inmediatamente a otra cosa. En primer lugar, hay un texto de Aristóteles en la Política que es clarísimo en este sentido. Dice Aristóteles, el placer y dolor excesivos enturbian de tal modo la mente que hacen al hombre incapaz de frónesis, de prudencia. La medicina no tiene mucho que ver con el placer excesivo, pero con el dolor sí. De hecho, es el síntoma diana, no de todas las enfermedades, pero sí de la mayoría, ¿no? Y cuando aparece el síntoma dolor, empezamos todos a pensar que algo pasa y que hay que investigar a qué se debe ese dolor. Y la tesis es que el dolor no solamente altera el cuerpo, esta es la tesis clásica hasta el día de hoy, sino que altera también el psiquismo. Una persona dice, con un dolor de muelas, dice, estoy loco de dolor, ¿no? La cuestión es la siguiente, claro, para tomar decisiones, el objetivo de todo el proceso de toma de decisiones es tomar decisiones prudentes. Cuando a uno le duele mucho, ¿está en condiciones adecuadas para tomar decisiones prudentes? Esta es la tesis clásica. La tesis clásica es la enfermedad, por definición, priva de capacidad a los enfermos para tomar decisiones. Todo enfermo, por el hecho de ser enfermo, es un incapaz. O hay que tratarle como un incapaz, hay que tratarle como un menor de edad. Bueno, esto es importante para entender cómo el paternalismo tenía su lógica, no era una barbaridad, sino que tenía su lógica interna, que es tremendamente importante y que eso es lo que permite entender por qué todos los textos éticos del mundo antiguo, de la Edad Media, pues insisten sobre ello, ¿no? Esta es la primera imagen, es decir, relación médico-paciente o la relación clínica, ¿cómo ha sido? Tradicionalmente este es el modelo. Es un modelo que no sabía nada de autonomía. La autonomía no pertenece a la ética. La autonomía pertenece a la política. Pero no está en los libros de ética. Por más que resulte extraño, vayan ustedes a buscar la palabra y no la encontrarán, ¿no? ¿Cuándo aparece el término autonomía? Pues aparece en el mundo moderno. El término autonomía aplicado a la ética, el término autonomía es antiguo. Aplicado a la ética es moderno. De hecho, el hombre que elabora la teoría moral de la autonomía se llamó don Manuel Kant y es un filósofo de la segunda mitad del siglo XVIII, de hace 2 siglos y pico, nada más. Este hombre utiliza el término antiguo, autonomía, y le dota de un nuevo sentido. Y además crea un término parejo al de autonomía que no existió en el griego clásico. Y es el término heteronomía. Heteronomía no existió. Si ustedes van a un diccionario griego clásico, no existe. Existe autonomía, no existe heteronomía. Se lo inventó Kant, esto de la heteronomía. ¿Y qué es la heteronomía? Es lo contrario de la autonomía. Es decir, según la teoría de Kant, todo lo que hubo antes fue heteronomía. Los pacientes no fueron autónomos, porque no decidieron por sí mismos, sino que tuvieron que decidir en ese contexto en el cual hay unas figuras que son las figuras de autoridad, que son las que saben y por tanto las que tienen la obligación de regir o dirigir la vida de los demás, en beneficio suyo, pero siendo ellos los que establecen qué es beneficioso para los demás. ¿De acuerdo? Ese es el paternalismo. La palabra paternalismo no empezó a tener sentido negativo más que a mediados del siglo XIX, hace 150 años. Y apareció no en el mundo de la medicina, sino en el mundo de las luchas sociales. En 1848 en Europa hubo una revolución.
que está en los libros de historia, que se llamó la Revolución Social. Se había producido la Revolución Industrial, la gente había emigrado desde el campo a la ciudad, a trabajar en las naves industriales que se habían producido pues, con la Revolución Industrial en Londres, en Leeds, en Manchester, en Liverpool, en París, en Milán. Y las condiciones higiénicas de esos suburbios que aparecieron en las ciudades industriales eran horribles. No había nada, en fin, no piensen ustedes, eran suburbios con una higiene nula. Los primeros que denuncian las condiciones higiénicas de la clase trabajadora en la Revolución Industrial son los médicos. Hay un conjunto de informes interesantísimos, un informe muy famoso, por ejemplo, que tienen ustedes en Internet, es el llamado Informe Villermé. Y es un señor que tiene que ir a ver a sus pacientes en los suburbios de las ciudades británicas y que ve la barbaridad que se está produciendo, la tremenda degradación humana y sanitaria a la que están sometidos los obreros de la Revolución Industrial, y lo denuncia. Bueno, esto va a dar lugar, el año 1848, a una revolución que se llama la Revolución Social. Ahí es el año del Manifiesto Comunista de Marx. Y es cuando empiezan a aparecer los movimientos sociales de izquierda, el sindicalismo, un conjunto, y los obreros que se levantan y salen por las calles de las ciudades industriales, que hacen las primeras huelgas en las ciudades industriales de Europa, llevan unas pancartas. Y en esas pancartas pone: abajo el paternalismo, viva la justicia social. Y entonces aparece un término nuevo que no existía antes: justicia social. Hoy nos parece elemental, y lo es, pero es un término que no existía. Justicia social. Había otros tipos de justicia, la llamada justicia conmutativa, la justicia distributiva, la justicia legal. Justicia social es un término que aparece en 1848. Y lo que dicen los obreros en la Revolución de 1848: no quiero un patrono paternal, quiero un patrono justo. No puedo estar al albur de que mi patrono me trate como padre o como déspota. Quiero una legislación social que me asegure unas condiciones mínimas humanas. Y eso se llamó justicia social. Los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que es la segunda tabla de derechos humanos, comienzan en 1848. Ahí surgió el término paternalismo. Surgió en las luchas sociales del año 1848. Es elemental que esas luchas consiguieron lo que buscaban. Y todas las constituciones de todos los países tienen una lista de derechos humanos junto a los derechos civiles y políticos que se ganaron en la revolución anterior, la de 1789, la Revolución Francesa y las revoluciones llamadas liberales. La primera tabla de derechos humanos se gana allí, a finales del 18. 50 años después se quieren otros derechos, y esos derechos se llama la segunda tabla de derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a un trabajo digno, el derecho al retiro cuando se llega a una cierta edad, el derecho a la escolarización, el derecho al seguro de enfermedad. Todos estos se van ganando entonces, ¿no? Como consecuencia de ello, es decir, si aquellas pancartas ganaron, abajo el paternalismo, viva la justicia social, si la justicia social por fin se establece, ya no se habla de paternalismo. Y de hecho, no habrán oído ustedes hablar de paternalismo en las luchas sociales. Pero ha sucedido una cosa curiosísima, y es que aquello que sucedió en el ámbito laboral a la altura de 1848, ha renacido a partir de 1970 en el mundo sanitario. Y ahora, cuando se habla de paternalismo, todo el mundo lo entiende relacionado con la clínica, con las relaciones clínicas.
Y se dice que si los médicos son muy paternalistas o las relaciones humanas. ¿Por qué? Pues esto es muy interesante, porque ahora, a partir de 1970, se ha producido una revolución en el mundo sanitario similar a la que se produjo hace siglo y medio en el orden de las relaciones laborales. Es decir, se ha emancipado el paciente. Lo mismo que se emanciparon los obreros que no querían patronos paternales o déspotas, sino patronos justos. Y lo que ha sucedido a partir de 1970 es que los ciudadanos que acuden al sistema sanitario no quieren encontrarse con profesionales sanitarios déspotas o paternales, sino con profesionales sanitarios justos. Y si eso es así, ¿qué ha habido que crear a partir de 1970? Pues una nueva tabla de derechos humanos. La Revolución de 1789 dio lugar a una tabla que se llaman los derechos civiles y políticos. La Revolución de 1848 dio lugar a una segunda tabla que son los llamados derechos económicos, sociales y culturales. La revolución que se ha producido en el mundo sanitario a partir de 1970, ¿a qué derechos ha dado lugar? Pues a los llamados derechos de los pacientes. El año 1989 se celebró en Francia el segundo centenario de la Revolución Francesa, 1789-1989. El ministro de Salud francés dijo: la gran novedad en el orden de los derechos humanos 2 siglos después de la tabla de derechos humanos del ciudadano francés de 1789 es la tabla de derechos de los pacientes. Esa era la gran novedad. Y este es el fenómeno que nos preocupa tanto a todos los sanitarios, porque como es tan reciente, no lo dominamos muy bien y no lo entendemos muy bien. Se ha emancipado el paciente. Lo mismo que se emanciparon los obreros o se emanciparon los ciudadanos a la altura de 1789, que pasaron de ser súbditos a ser ciudadanos, o a la altura de 1848, cuando los obreros pasan de ser hijos de sus patronos a ser personas dotadas de derechos. Fíjense, no nos damos cuenta de la importancia de esta tercera revolución, que además, por ejemplo, a la gente de mi edad nos ha pescado de lleno. Yo he pasado por todas las fases. Yo estudié la carrera antes de 1970, que es cuando comienza la revolución. Y he podido ver la revolución y por supuesto todavía no está completa, pero en fin, ya todos tenemos una idea de cómo funciona esto, ¿no? ¿En qué consiste esta tercera revolución? Pues voy a intentar explicarlo muy brevemente y creo que va a quedar muy claro. En la Revolución Liberal de 1789, la famosa Revolución Francesa, el ciudadano francés y por extensión los ciudadanos occidentales se emancipan de la corona y deciden ser ellos los que elaboran las leyes. Se pasa de una política absolutista, hay un señor que manda, Luis XIV, la France c'est moi, decía Luis XIV, yo soy Francia, yo soy el soberano. A partir de 1789, el nieto de Luis XIV tuvo que ceder su cabeza para que esto pudiera ser así, ¿no? Los ciudadanos, la soberanía la tienen todos los ciudadanos y pasan de ser súbditos, ¿qué significa súbdito en latín? El que está debajo, eso significa súbdito, el que obedece. Pasan de ser súbditos a ser ciudadanos. Si ustedes leen o ven una película de las varias que hay sobre la Revolución Francesa, verán que en la Revolución Francesa todos se hablaban de ciudadanos. El ciudadano Robespierre. No querían que se les llamara súbditos.
Ellos habían adquirido una nueva condición, se habían emancipado en el orden político, eran ciudadanos, eran personas autónomas. Por tanto, a partir de 1789, la autonomía se gana en el orden de la gestión de la cosa pública, en el orden de la vida política. Pero fíjense qué curioso, el orden de la vida común se democratiza, podríamos decir, pero el orden de la gestión del cuerpo, por tanto no de la vida pública, sino de la vida privada, no se democratiza. De hecho, ¿quién ha seguido poniendo las normas morales sobre qué era lo correcto y lo correcto en la gestión del cuerpo? Como tradicionalmente lo seguía haciendo la Iglesia, lo seguía haciendo. ¿Cuándo se ha producido la emancipación del Occidente en el orden de la gestión del cuerpo? Pues en los años 60 y 70, hace medio siglo, y todavía estamos en ello, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los años 60? Pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la aparición de los derechos de los enfermos, pero, por ejemplo, un movimiento dentro de la Iglesia Católica, el Vaticano II, que tuvo unas consecuencias fundamentales en todo esto. Cambian muchas cosas, la aparición de la píldora anticonceptiva, lo que se llamó en los años 60 la revolución sexual, no sé si alguno lo recordará. Claro, apareció la penicilina, la sífilis dejó de ser problema, todavía no había aparecido el SIDA, hubo unos años que aquello era jauja, ¿no? Esos años de algún modo se acabaron, pero se produjo una auténtica revolución sexual. Y es muy curioso que esa revolución sexual, por ejemplo, en la utilización de la píldora, cuando se veían las estadísticas de la utilización de la píldora en países católicos y países no católicos, el porcentaje de mujeres que tomaban la píldora era muy similar. Es decir, las decisiones morales, la gestión del cuerpo, no la gestión de la cosa pública, que eso ya, la gestión de la vida privada, empezaba a regirse por unas normas distintas. Había cambiado. Estaba cambiando la ética de la gestión del cuerpo. Y esto a los médicos y a todo el personal sanitario nos ha cogido pues muy de frente, como es obvio. Fíjense, curiosamente es en los años 70, en este torbellino de novedades en orden a la gestión del cuerpo, de la vida y de la sexualidad y de la muerte, cuando aparece el término bioética. Y a lo mejor ahora se entiende bastante bien por qué aparece. Y es que empiezan a multiplicarse los problemas y empieza a buscarse soluciones un poquito distintas de las soluciones tradicionales. Que añádase esto, pues la aparición de las técnicas de soporte vital y toda la ingeniería genética, por tanto, las grandes novedades tecnológicas que aparecen tanto en relación al origen de la vida como al final de la vida, ¿no? Y se comprende la enorme inquietud de los profesionales sanitarios para saber cómo debían proceder. Estaban en un terreno absolutamente nuevo en el que estaba claro que no valían las normas antiguas, lo que les habían enseñado en las facultades de medicina, pero tampoco sabían muy bien, no tenían criterios alternativos. Y este es el famoso origen de la bioética. Dos palabras sobre esto, voy a acabar inmediatamente. ¿Qué es lo nuevo en todo este conflicto, esta revolución? ¿Qué es lo nuevo? Pues miren ustedes, en el modelo tradicional, los profesionales consideran que ellos son quienes tienen que tomar las decisiones y tienen que tomar las decisiones con los hechos clínicos que su formación profesional les permite identificar. ¿Qué es lo que aparece nuevo en los años 70? Pues que los pacientes empiezan a levantar la mano y a decir que ellos quieren que se les respeten
sus valores. Lo nuevo es que el profesional sanitario hasta entonces estaba acostumbrado a tomar decisiones de acuerdo con una cosa que le habían enseñado en la facultad, que se llamaban hechos clínicos. Los datos de la anamnesis, los datos de la exploración por aparatos, los datos de laboratorio, los datos que le proporcionaban las técnicas diagnósticas no invasivas. Con eso tenía que intentar resolver los problemas del paciente. Los pacientes empiezan a levantar la mano y a decir, sí, doctor, pero yo quiero o no quiero. Ayer estábamos en la Universidad Interamericana y pusieron una pequeña historia clínica, ¿no?, de un testigo de Jehová. Y entonces llega un testigo de Jehová y dice, sí, pero yo no quiero sangre. Y el médico pues va al Harrison a ver qué dice de la persona que tiene una hemorragia aguda, ha perdido una gran cantidad de sangre, puede tener pues un fracaso miocárdico, renal o cerebral, o se puede morir. A ver qué dice con un testigo. Y no dice nada. El Harrison no dice nada de eso. Y entonces el médico dice, ¿y yo qué hago? Porque yo sé lo que tengo que hacer con un señor que ha tenido una hemorragia aguda. Es evaluarlo, ver la cantidad de sangre que ha perdido y si hay riesgo vital, lo que tengo que hacer es transfundir. Esos son los hechos. Y dice, sí, eso es verdad, pero yo soy testigo de Jehová y no quiero sangre. Y el médico no sabe lo que tiene que hacer. Esto es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Pues porque ahora resulta que hay una cosa que se llaman los valores de los pacientes que hay que tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones. Y aquí viene el grave problema. ¿Cuál es el grave problema? Lo decíamos ayer. Primero, que sobre los valores nadie sabe nada. No nos han educado. Sí, todos tenemos valores, pero ¿cómo se gestionan los valores? Y sobre todo, ¿cómo se gestionan lo que se llama técnicamente conflictos de valor? Porque claro, si los valores no entran en conflicto, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Pero ¿y cuando entran en conflicto? ¿A quién hay que dar la razón? ¿O cómo se resuelve eso, no? Este es el tema de la bioética. Es decir, los profesionales necesitan tomar decisiones, han tenido que empezar a darse cuenta de que ahora tomar decisiones como las han venido tomando a lo largo de toda la historia es incorrecto. Y que hay que cambiar el procedimiento de toma de decisiones. Problema: nadie les está enseñando el nuevo procedimiento. Y entonces aparecen estos fenómenos, el burnout, todo el mundo está quemado. ¿Por qué están quemados? Pues ante todo porque se encuentran solos ante el peligro y no saben lo que tienen que hacer. No saben cómo tomar decisiones bien, correctamente. Y por tanto se van llenando de angustia. Y claro, cuando uno se llena de angustia un día y otro, al final dice, yo me voy de aquí, porque no puedo más. Este es el problema. El gran agujero negro en la nueva toma de decisiones son los valores y los conflictos de valores. Y además, fíjense ustedes, la gestión de los valores es muy complicada. Claro, en una sesión no se puede analizar esto, pero es muy complicada. Todos hacemos juicios de valor. Yo veo a una persona y digo, qué guapa o qué fea. Yo no puedo decir, yo soy un profesional, soy un clínico, yo me rijo por hechos, yo no valoro. No, eso no es humano, eso no se da, ¿no? Todos valoramos. Valorar es instantáneo, es inmediato. Lo que no sabemos, y esto por ejemplo lo han estudiado muy bien los psicólogos, y no lo han estudiado por la medicina, sino por la economía, porque nuestros procesos de valoración tienen una enorme importancia en las decisiones de comprar o no comprar que tenemos. Y por tanto a los economistas todas estas cosas que son de psicología, curiosamente les interesan mucho. Bueno, hay de hecho un psicólogo, Kahneman, que ha publicado un libro que ahora está en todos los sitios, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Probablemente lo conocen, si no se lo recomiendo.
Y la tesis de Kahneman, que es un psicólogo que le han dado el Premio Nobel de Economía. La tesis de Kahneman es interesantísima. Y es que al valorar, nosotros valoramos inmediatamente, espontáneamente. La valoración es un proceso necesario e inmediato, ¿no? Pero esas valoraciones inmediatas suelen estar sesgadas. Por ejemplo, puesto que aquí supongo que hay mucho personal sanitario, el personal sanitario, cuando ve una persona, y el no sanitario también, pero en fin, el sanitario también, cuando ve una persona pues que está en una condición biológica muy mala, un enfermo terminal o una persona ya cercana a la muerte, ¿no?, valora lo que está viendo, o que le duele mucho, o que tiene un futuro muy... Y esa valoración suele ser muy negativa. Dice, no, yo la verdad es que si me viera, yo preferiría morirme antes de verme en esa situación. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando se pregunta a las personas que están en esa situación cómo valoran su propia situación, curiosamente la valoran de un modo completamente distinto, más positivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que los profesionales sanitarios devaluamos y además cometemos graves sesgos en la valoración de las situaciones clínicas. Nos creemos que estamos valorando bien y estamos valorando sesgadamente. Bueno, esto está descrito, hay un montón de temas interesantísimos relacionados con esto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un sesgo que llaman los psicólogos el disability bias, el sesgo de la discapacidad. Claro, hay una persona que tiene un problema de movilidad o un problema mental, que por tanto es un discapacitado, y un problema tremendo es cómo denominar a estas personas, porque estos términos inmediatamente son términos peyorativos. Decimos, no, es un discapacitado. Por ejemplo, la legislación de mi país, la legislación española, los llama discapacitados. Los discapacitados no quieren que se les llame discapacitados. ¿Por qué? El profesional considera que discapacitado es un término técnico, de hecho, pero los discapacitados saben que no es verdad, que en esa descripción que parece neutra estamos metiendo un valor negativo y no nos damos cuenta. Este es el bias. ¿Por qué? No, es un discapacitado. Pues si es un discapacitado, empezamos a segregarle, sin darnos cuenta. Empezamos a marginarle, empezamos a discriminarle. Y claro, los discapacitados se dan cuenta de eso. Y dicen, no quiero que me llamen discapacitado. ¿Saben ustedes cómo quieren que les llamemos? Por lo menos en mi país, ¿no? Diversos funcionales. Claro, ¿por qué? Pues porque diversos funcionales somos todos. Y por tanto, ahí no hay valoración negativa. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Miren, manejar los valores bien es muy difícil. Es muy difícil. Si no sabemos primero saber qué son valores y luego deliberar sobre valores, es muy probable que estemos sesgando negativamente nuestras decisiones de valor. Otro ejemplo, voy a poner, no pongo más, pero verán que esto da para mucho, ¿no? ¿Ustedes creen que los ancianos o los viejos quieren que se les llame ancianos o viejos? ¿Cómo querrán que se les llame? Allegados. No, lo más frecuente, desde luego en mi país y creo que aquí, es que se les llame mayores. ¿No? ¿No es eso? Supongo que todos los que estamos aquí somos mayores, ¿no?
Al menos no somos menores. Fíjense, ¿por qué no querrán que se les llame viejos, o que se les llame ancianos, o que se les llame decrépitos? ¿Por qué será? Fíjense, esto me alegra que produzca una cierta hilaridad, porque además nos relaja, pero es muy serio, ¿eh? Y los profesionales sanitarios tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué no quiere que se les llame viejos? Porque creyendo que estamos utilizando un término técnico puramente descriptivo, no es puramente descriptivo, no es un puro hecho, incluye un valor del que no nos damos cuenta y que además es negativo. Estamos discriminando, estamos segregando, estamos marginando y no nos damos cuenta, que es lo más grave. Un profesional no puede hacer eso. Un profesional tiene que saber el lenguaje que utiliza y tiene que tener la capacidad técnica de poderlo manejar y poder evitar los sesgos. ¿De acuerdo? Acabo. Miren ustedes, tomar decisiones hoy es mucho más complicado que en ninguna época anterior de la historia. Nos han cambiado las reglas de juego y estas nuevas reglas de juego están poniéndose ahora a punto, no las tenemos y sobre todo no nos han educado en ellas. Nuestra obligación como profesionales es aprender eso que no nos han enseñado, entre otras cosas porque son novedades muy recientes, pero que todos tenemos obligación de conocer si queremos ser buenos profesionales, que es nuestra obligación. Muchas gracias. Vamos entonces a recoger ahora los papeles de las preguntas, porque vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a un cuarto de hora. Sí, por favor, están pasando, recogiendo los papelitos con las preguntas. Las pueden pasar a las personas que están sirviendo de ujieres. Aquí tenemos una pregunta que dice, y me dicen que es de Ibrahim Pérez, así que si la leo mal me corriges. Los interventores externos en la relación clínica, las aseguradoras que deciden lo que se autoriza, ¿qué cree y cómo se corrige? Claro, las preguntas pueden ser auténticas bombas. Y me van a permitir que yo, no sé si las voy a resolver, creo que no, pero por lo menos diga algo sobre ellas, ¿no? Primera cosa, en este cambio que se está produciendo en las relaciones clínicas, es evidente que uno de los valores que los profesionales tienen que tener en cuenta y que nunca han tenido en cuenta es el valor económico, el precio, el gasto. No es fácil,
pero hay que incluirlo en el proceso de toma de decisiones. Y esto requiere un entrenamiento, requiere una teoría que poco a poco se ha ido elaborando, hay muchísimo escrito sobre ello, pero lo que ya no puede decir el profesional es lo que ha dicho durante tantos siglos. Mi obligación es hacer lo mejor para el paciente, a mí el gasto económico no es mi problema, es el problema del gerente, es el problema de la aseguradora. Primera cosa. Segunda cosa que quería decir. En medicina, sobre todo a partir de los años 80, de la época de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido, se ha producido un cambio histórico del que tampoco nos estamos dando cuenta. Ustedes recordarán, en Estados Unidos el sistema sanitario era básicamente, y sigue siendo básicamente privado, pero en instituciones sin ánimo de lucro. Non-profit hospitals o organizations, ¿no? Por ejemplo, el hospital judío, el hospital tal, el hospital cual, ¿no? A partir de los años 80, las instituciones sanitarias comenzaron primero en Estados Unidos y después en tantos otros países a ser instituciones con ánimo de lucro. Este es un cambio enorme y es un cambio peligrosísimo. Yo recuerdo en el aeropuerto de aquí, de San Juan, hace ya bastantes años, estando esperando el avión con Pellegrino, me decía Pellegrino: yo creo que esto no resiste 5 años. El sistema tal como se estaba, ha resistido. Por tanto, Pellegrino no está claro que no tenía del todo razón. Pero hay una cosa en la que sí que tenía razón. Y es que esto de introducir el profit, el provecho, en las relaciones sanitarias, ha llevado a poner a punto unos procedimientos, como es el famoso managed care, que tienen un enorme peligro interno. Es decir, lo que se trata es de conseguir el máximo provecho para la aseguradora o para quien sea, y por tanto cuanto más ahorres, más te doy. Eso es perverso. Y esto es lo que permite entender por qué la primera generación de bioeticistas, entre otros Pellegrino, fueron completamente opuestos al managed care. Luego ha venido una segunda generación, que es la que hoy, porque ya todos los de la primera generación han pasado. Luego vino una segunda generación que empezó a reflexionar y se dio cuenta de que no todo managed care es perverso, que hay diferentes tipos de managed care y que buscar la eficiencia, incluso el rendimiento económico, se puede hacer y se puede permitir y hasta se puede promover siempre y cuando se cumplan unas ciertas condiciones. Y yo creo que la respuesta a la pregunta es, las aseguradoras pues tienen su derecho a, si invierten en salud, ganar pues una parte de intereses o de rendimiento del dinero que invierten, pero no cualquier procedimiento es correcto, es moralmente correcto. Y esa es una obligación de los Estados, el poner normas que impidan el managed care que podemos llamar salvaje, que desdichadamente en algunos lugares existe, ¿no? Bien, voy a leer 2 preguntas, quizás las puedes contestar. Una, ¿sería prudente eliminar el paternalismo completamente de la relación clínica o cómo puede moderarse? Y la otra pregunta es, ¿cómo cambia la relación clínica ante la abundancia de información que hay en Internet y cómo anticipa que vaya a cambiar en el futuro la función del médico? Déjamelos para que no se me olvide. Sí. La primera, ¿se puede eliminar completamente el paternalismo? No. De hecho,
Yo he tenido hijos pequeños, ahora son ya muy grandes y ahora lo que tengo son nietos pequeños. Indudablemente con los hijos o con los nietos hay que ser paternalista. Y quien dice esto de los hijos o de los nietos lo dice de ciertas personas mayores. El que fue mi maestro, Laín Entralgo, decía siempre una cosa que es muy interesante. Dice, no es buen hijo en el que en algún momento de su vida no sabe ser padre de su padre. Y no es buen padre el que en algún momento de su vida no sabe ser hijo de su hijo. Yo creo que un cierto paternalismo evidentemente tiene que haber. Lo que no es correcto es que a las personas adultas se nos trate como niños. Eso no es correcto. Kant escribió un famoso artículo en respuesta a un periódico de Berlín que hizo una pregunta, ¿no? ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración es el movimiento del siglo XVIII que cambió Europa, es el siglo de las luces y tal, ¿no? Y entonces hizo la pregunta y contestaron bastantes autores, uno de ellos Kant, ¿no? Y Kant tiene un texto que es paradigmático y cuyas primeras frases dicen: la Ilustración, siglo XVIII, hace 2 siglos, es la salida del hombre europeo de su culposa minoría de edad. Cuando a un mayor de edad se le trata como menor de edad, eso es culposo. Eso es moralmente impresentable. Entonces, restos de paternalismo, claro que tienen que quedar, obviamente, ¿no? Pero mucho cuidado, porque eso no autoriza, en principio, a tratar como menores de edad a las personas que son mayores de edad y, por tanto, autónomas, ¿no? Esta era la primera. Y la segunda, el problema de Internet y de la información. Claro, el problema es tremendo. Eso los médicos y todos los profesionales sanitarios lo estamos viendo, ¿no? Sobre todo por el sesgo que tiene mucha de la información que hay en Internet. En Internet no hay modo de cribar la información. Y, por ejemplo, en los servicios oncológicos esto se vive todos los días, ¿no? Y es que hay remedios milagrosos, inmediatamente el paciente te viene diciendo: no, pero he visto que con tal remedio, mire usted, eso no va a funcionar. Eso no es... Bueno, entonces, Internet es una enorme ventaja. Antes de llegar aquí, estaba yo diciendo a unos compañeros lo que Al Gore, cuando fue vicepresidente de los Estados Unidos en tiempo de Clinton, consiguió para la medicina y que ha sido fundamental, y es hacer que el acceso al mayor banco de datos médicos que hay en el mundo, que es Medline, fuera gratuito. Antes no era gratuito. Y hoy tiene acceso a la documentación enorme que hay en el Medline cualquier persona en cualquier lugar del mundo, por recóndito o pobre que sea. Y con Gabriel Damper estábamos comentando que un artículo reciente, me parece que era en el New England Journal of Medicine, están intentando que después de 6 meses de publicada la documentación, la información, sea de libre acceso, cualquier documentación. Es decir, probablemente dentro de poco Internet, ya lo es hoy, pero sobre todo en el futuro, va a permitir el acceso a la documentación médica completa. Y eso será fundamental. Piensen ustedes en los países del tercer mundo, piensen en África, pero a la vez eso positivo tiene su lado negativo. Y es que en Internet puede poner cualquiera lo que quiera. Y por tanto habrá, junto a información muy seria y que el profesional sabrá analizar y discriminar, otra información confundente. ¿Qué tendremos que hacer? Pues supongo hay una cosa interesante, y es que hay toda una ética respecto de esto. Hay libros sobre la ética de Internet. Y sobre todo tendremos que educar a la población de cómo gestionar esa información tan heterogénea que aparece, pues, en los nuevos medios electrónicos.
Vamos a poner una última pregunta. Y hay muchas otras muy interesantes, pero sabemos que la hora universal pues no es infinitamente flexible como nos gustaría. E incluso hay gente que incluso me imagino que querrá almorzar y ese tipo de prácticas un poco ya trasnochadas, pero que bueno, ¿cómo vencer el reto de llamar las cosas por su nombre sin caer en discrimen, pero sin usar eufemismos que pueden ser igualmente o hasta más discriminatorios? Yo no conozco más que un medio, y es deliberando. Deliberando. Es decir, ¿qué es una gran round en un servicio sanitario? Es un intento de deliberar, de intercambiar puntos de vista, ciencia y experiencia en orden a reducir los sesgos de nuestra percepción de las cosas y tomar las decisiones más prudentes o más correctas posibles. Esto en el orden de los hechos, que es el que dominamos mejor. En el orden de los valores, más o exactamente igual. Yo les decía que nuestras valoraciones están llenas de sesgos. Un ejemplo distinto de los dos que he puesto antes. Hay unos estudios muy bonitos sobre un sesgo que tenemos los seres humanos en el proceso de valoración que se llama affective forecasting. Se trata de el sesgo emocional de nuestras percepciones de futuro. Esto tiene mucho que ver con ética. Pues fíjense ustedes, esto tiene muchísimo que ver, por ejemplo, con lo que se llaman directrices anticipadas. Hablamos con un paciente y le decimos, mire, usted tiene una enfermedad crónica, usted tiene un EPOC, ahora incipiente, pero la enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a seguir avanzando y usted tendrá que ingresar en una unidad de cuidados intensivos y habrá que ponerle un respirador y luego... Y el paciente puede decir, pues nada, doctor, yo si me tienen que poner un respirador prefiero que no me lo pongan, firmo una directriz avanzada o previa diciendo que no. Bueno, el sesgo respecto al futuro es enorme en el ser humano, esto está muy bien estudiado. Cuando las personas llegan a esas situaciones cambian. No siempre cambian, pero cambian muchas veces. ¿Cuáles son las que no cambian o las que menos cambian? Pues cambian menos aquellas personas que han trabajado mucho sus valores y que tienen unos valores más maduros, más conscientes, más elaborados, más pensados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la obligación de es decir, directrices avanzadas, ¿no? Usted tiene tal enfermedad, si no quiere que ingrese en una unidad de cuidados intensivos, firme aquí. Bueno, para que eso sea creíble, lo primero que hay que hacer es madurar con el paciente, educar al paciente en la gestión de sus propios valores. Y solo así esas directrices avanzadas podrán ser medianamente creíbles. ¿Qué es educación sanitaria? Todos sabemos lo que es educación sanitaria. ¿Qué es educación sanitaria? Supongo que los profesionales sanitarios tenemos claro que uno de nuestros objetivos es la educación sanitaria de la población. ¿Qué es educación sanitaria? ¿Despistar la diabetes y la hipertensión? ¿O es también esto? Bueno, pues muchísimas gracias y muchas gracias.
espero que el aplauso no sea porque se aproxime el final y se avecina el almuerzo. Les voy a pedir a los que puedan que se queden un momentito porque la Organización Panamericana de la Salud, a los que se tienen que ir, pues evidentemente muchas gracias, pero a los que puedan quedarse un momentito, la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Raúl Castellano, que es el encargado de la Organización Panamericana de la Salud en Puerto Rico, acompañado por su predecesor, el doctor Rafael Burgos Calderón, quieren hacerle un reconocimiento al doctor Diego Gracia por lo que ha sido su aportación al desarrollo de la bioética en toda América Latina. Gracias, doctor Ferrer. Muy brevemente, quizás tomando unos términos más éticos, queríamos hacer un pequeño reconocimiento y mostrarle lo que podríamos llamar gratitud por el empeño que usted ha dado para que la bioética se desarrolle y camine en Puerto Rico. Pero además de en Puerto Rico, tenemos que reconocer en toda América Latina. Hace muchos años que usted nos ha venido orientando y en honor a eso, la Organización Panamericana de la Salud, que ha estado caminando junto a esos esfuerzos en Puerto Rico, sobre todo con la creación del Instituto de Bioética, nos sentimos agradecidos y queremos simbolizarle en esta pequeña placa todo el cariño de Puerto Rico y la gratitud nuestra y que la extendemos a Latinoamérica. Yo quisiera que también me acompañara la profesora Oliver, porque ella ha sido una de las personas que ha estado muy de cerca en el desarrollo del centro, y quizás también recordar a Leonides Santos y Vargas, porque fue la piedra angular, la cual la tenemos todo el tiempo en nuestro corazón y nuestra mente, y agradecerle a Jorge Ferrer, nuestro amigo, que haya continuado con vehemencia, con fuerza y con mucho trabajo eso que se comenzó en aquellos años por Leonides Santos y Vargas. Yo quiero hacer un pequeño lapsus en la cuestión protocolaria, pero es que cuando veo hablando, y me voy a tomar la confianza de decirle Diego, es porque tuve la suerte en mi último año de la carrera en la Universidad Complutense de Madrid compartir con nuestro querido y admirado profesor Pedro Laín Entralgo. Y fuimos de un grupo que espontáneamente lo seguimos fuera de sus clases y tuvimos que dejarlo porque estábamos sacando malas notas, porque nos dedicábamos por las tardes y por las noches a seguir a nuestro querido Pedro Laín Entralgo. Y le dije hace un momentito que pues, fue muy agradable, hace unos 7 años en Madrid, ver un pequeño póster que anunciaba un evento importante estudiantil en la Universidad Complutense de Madrid que decía Asociación de Estudiantes de Medicina Pedro Laín Entralgo. Y eso dice mucho de nuestro querido profesor. Así que muy honrados y muchas gracias. Es una muy sencilla placa que dice así: al doctor Diego Gracia Guillén, en agradecimiento, gratitud y reconocimiento a sus ingentes y decisivas aportaciones para el desarrollo de la bioética en Puerto Rico y Latinoamérica. Rafael Burgos Calderón y Raúl Castellanos. Agradecido. Simplemente es el por qué se escogió la garita. Primero porque es muy simbólico para nosotros en Puerto Rico y es la que está vigilando la bioética en Puerto Rico y en América Latina. Muy bien. Muchísimas. O sea que la garita del diablo es lo que asociamos con la bioética, no sé cómo es. Lamentablemente la gente se nos ha ido, faltaban 2 cositas. Pero no, ya está bueno. Una era que ¿se fue? Bueno, se la hacemos llegar a Mayagüez, sí. Pero por lo menos... El doctor Dampier va a decir una palabra. Sí. Y queríamos recordarles que para los que quieran formarse en la deliberación en valores, tenemos el certificado en bioética aquí en el recinto. Pero
Bueno, con los que quedan, en nombre del Centro Latino de Bioética y Humanidades, le queremos dar pues nuestro más sincero agradecimiento por haber estado en esta sesión y los que tuvieron en las dos sesiones anteriores. Como decía ayer, el Centro Latino de Bioética y Humanidades trató de hacer o hizo un evento conjunto con el Instituto de Bioética Eugenio María de Hostos, el Recinto de Ciencias Médicas y la Universidad Latinoamericana para buscar la manera de reimpulsar un programa de bioética aquí en Puerto Rico. Y la idea que queremos pues es invitarlos a todos a unirse en este esfuerzo de reiniciar todo lo que se pueda en cuanto a un proyecto de bioética que aquí en Puerto Rico se ha venido haciendo muchas cosas desde hace muchos años y lo que queremos es más bien potenciar todo este esfuerzo. Por eso ayer quisimos hacerle un reconocimiento a las personas que han venido trabajando y que han sido pioneras en el área de la bioética en Puerto Rico y por tanto nombramos miembros honorarios del Centro Latino de Bioética y Humanidades, al doctor José Ramírez, al doctor Santiago Del Pin, al doctor Jorge Ferrer, al doctor Diego Gracia, y ayer, como no estaba, trajimos por aquí también nombrar miembro honorario a la doctora Elena Lugo, quien estaba aquí, desafortunadamente se fue, por ser la pionera en el desarrollo de la bioética en Puerto Rico. Queremos reconocer a todas estas personas y a la vez promover que este desarrollo de la bioética en Puerto Rico continúe y por lo tanto es una invitación a unirse a este proyecto con la intención pues de avanzar en todos estos temas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, al resto de Israel que se ha quedado y de una manera muy especial, aunque no la veo ahora aquí, quiero agradecerle a Zoraida Braña, que realmente ha trabajado intensamente. Así que vamos a darle un aplauso en absencia. Bien, muchísimas gracias a todos. Hasta.